Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todas tus cosas? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Jesús está yendo hacia Jerusalén con una firme determinación de ir a cumplir la voluntad del Padre, porque él mismo sabe que allá tiene que morir. Lo ha dicho a los discípulos y más tarde lo va a recordar. No conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Mientras camina, ha llegado a un sitio en el que ha tenido un grande éxito al liberar de un demonio que impedía hablar a un hombre. Este hombre comenzó a hablar normalmente. Los que lo rodeaban se dividieron respecto a su acción con una reacción. Los principales de manera negativa, juzgándolo como que actuara con poderes de Belcebú, otros dudando que viniera de Dios. Él le respondió que él era más fuerte que el diablo y que él actuaba con el poder de Dios, con su dedo. Y les dijo claramente: el que no recoge conmigo desparrama. Una mujer alabó a la madre de Jesús por tal hijo, por haberlo criado y educado. Y después fue invitado por un fariseo a su casa, y al ver lo que no hacía los rituales de lavatorios como los hacían los fariseos, Jesús empezó a decirle que ellos eran insensatos porque limpiaban solo el exterior y su interior estaba lleno de maldad. Y entonces pronunció varias lamentaciones por los fariseos y los maestros de la ley, pero también aprovechó para empezar a advertirles que en el día del juicio los ninivitas y también la reina del sur iban a ser testigos contra ellos. Jesús después de esto dice que los discípulos deben hablar abiertamente, con fe y sin temor a que los maten, porque el Padre del cielo los protege, porque se van a encontrar en situaciones parecidas a las de él. Se ha reunido muchísima gente en torno suyo, y de entre esa muchedumbre de repente surge de la nada un hombre cuyo rostro es desconocido, cuyo nombre ignoramos porque San Lucas no lo ha reportado, pero el tema por el que este hombre se acercó a Jesús, él mismo lo hace notar cuando lo hace resonar en sus labios. En primer lugar, reconoce a Jesús y lo describe como un maestro. Esto lo hace con sencillez, sin otro propósito, reconociendo que Jesús es alguien que enseña. Y normalmente era a los rabinos, a los que conocían la ley, a los maestros, a quienes se acudía llenos de confianza buscando solucionar sus problemas
de acuerdo a lo que la ley mandaba. Y le pide o le ordena una de dos: dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Por lo que se ve, el padre de ellos ha muerto, no sabemos si hace poco o ya hace tiempo, y que él tiene otro hermano. Probablemente ese hermano es el hermano mayor, porque solamente son dos hermanos y a él no le ha compartido la herencia que ha dejado su padre. No había necesidad de muchas leyes porque el Deuteronomio 21 estipulaba claramente cómo se distribuía la herencia, porque la tierra era propiedad de Dios. En ella se cumplía también la ley de la primogenitura, y al primogénito le tocaban dos partes, especialmente de lo que era la tierra, y el resto de los bienes se distribuía entre los demás hermanos. Y si había viudas o mujeres, a ese mayor, al primogénito, le correspondía hacerse cargo de ellas. La tierra no podía pasar a otra tribu. Cuando esto se le dice a Jesús, él reacciona y con respeto le dice: amigo, ¿quién es el que me ha puesto a mí como juez para que se distribuyan las herencias? Y entonces Jesús aprovecha y voltea, dirigiéndose a la muchedumbre que lo rodea, y les dice que eviten a toda costa cualquier clase de avaricia, porque de ello no depende la vida del hombre, mucho menos de la abundancia de bienes que puedan poseer, sobre todo si es causado todo por la avaricia, dedicados a llenarse de bienes. Y les propone una parábola. Les habla de un rico que no tiene nombre, sabemos que es su nombre, que ha recogido una grande cosecha. Y este hombre empieza a pensar. Él piensa solo, él no necesita consejo de nadie, él es el que toma decisiones, no se acuerda de que Dios es el dueño de todo. El tema de la herencia que tocaba al primogénito se refería a que Dios era el dueño de la tierra y por lo tanto la tierra solo se pasaba como herencia a los que Dios la había entregado desde el pasado. Y este hombre, ¿qué dice? ¿Qué haré? Yo no encuentro ya espacio para almacenar mi cosecha. Y este dice: ya sé lo que voy a hacer. Es interesante ver esto porque San Lucas tiene varios soliloquios en los que los personajes de su enseñanza hablan solos. Así mentalmente hablaba el hijo pródigo, así hablaba también en su mente el fariseo cuando llegó aquella mujer que era pecado en la ciudad, así el juez inicuo va a hablar, y así este hombre habla consigo mismo y toma una decisión. No piensa en Dios, no consulta a los demás. Ya sé lo que yo voy a hacer. Voy a derrumbar mis graneros y yo mismo construiré otros más grandes para almacenar allí la cosecha y todos los bienes que tengo. Todo gira en torno a su propia persona. Y continúa con su proyecto. Una vez que haya almacenado todo lo que ha recogido por una buena cosecha, él se va a decir a sí mismo, como si se pusiera delante del espejo, viendo su presente hacia el futuro y recordando el pasado. Ya tienes bienes acumulados para muchos años, fruto de su trabajo. No dice que ha robado, no dice que ha hecho fraudes, es lo que ha ganado trabajando. Y se dice a sí mismo: descansa, ya no trabajes más. Come, bebe y date a la buena vida. Significa todavía mucho más. Alégrate, vive alegre. Pero Jesús dice que en ese momento en que él piensa solo en sí mismo, Dios interviene y le dice: insensato, esta misma noche te va a ser reclamada tu vida. La vida no es suya, es de Dios. Y entonces, ¿para quién van a ser todos tus bienes?
Lo mismo le sucede a quien amontona riquezas para sí mismo y no se enriquece de aquello que tiene valor ante Dios. Y por eso Jesús dice que los bienes de la tierra no deben ser motivo de avaricia, ni de pleitos, ni de discusiones. Y por eso también nos hace la advertencia de que tenemos que pensar en Él, en planear con Él, con Dios, que es el dueño de todo, y no sin Él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.